A lo largo de la historia, todas las culturas han tenido una visión particular de la muerte y del paso al más allá. Sin embargo, el Día de Muertos en México tiene un significado especial. Es una celebración en la que se honra a los seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros. Como muchas celebraciones y comidas en México, la fiesta de Día de Muertos es una mezcla entre las tradiciones prehispánicas y españolas, dando fruto a una de las celebraciones más representativas de México. Películas como Coco o 007 han puesto esta celebración ante los ojos del mundo. Pero, ¿te has preguntado cuál es el origen de esta celebración? ¿Por qué se celebra y desde cuándo? ¿Siempre ha sido así? ¿Cuál es el significado de Día de los Muertos? ¿Por qué se pone una ofrenda y qué significa? Quédate en este video para averiguarlo. A pesar de que, como lo dije en un principio, el actual Día de Muertos es una celebración que mezcla elementos europeos y prehispánicos, en Europa ya se conmemoraba el 1 y 2 de noviembre a los difuntos. El Día de Todos los Santos, originalmente celebrado el 13 de mayo, fue instituido en el año 609 por el Papa Bonifacio IV como una forma de luchar contra el paganismo, pues justo en esa fecha se rendía homenaje a varios dioses celestes de la mitología romana. Un siglo después, el Papa Gregorio III, al ver la enorme cantidad de peregrinos que acudían a Roma para celebrar esta fecha y la dificultad que era alimentarlos, decidió cambiar la fecha al 1 de noviembre, ya que para estas fechas las cosechas acababan de terminar y era más fácil alimentar a los peregrinos. Justo en esa fecha, como su nombre lo dice, se oraba por todos los santos, es decir, a los beatos y canonizados, y también a los santos sin nombre, es decir, a los miles de mártires desconocidos. De esta forma, las oraciones que estos recibían eran más fuertes y se intercedía más rápidamente por ello. El 2 de noviembre fue instaurado en el año 998 por petición del abad San Odilon, el cual cuenta la leyenda que en visiones vio un ángel que le mostraba el purgatorio. Este ángel le pidió al abad que le contara estas visiones al sumo pontífice, para que instruyera un día al año para que los fieles católicos pudieran pedir por aquellos muertos que por algún error u omisión no alcanzaron el cielo y se encontraban en el purgatorio. De esta forma, en algunas comunidades de Sicilia se comenzaron a celebrar misas especiales conmemorando esta fecha. En el siglo IV, algunos sacerdotes dominicos adoptaron esta tradición y el Papa Benedicto XIV entre los años de 1740 y 1754 permitió que los sacerdotes de España, Portugal y América Latina pudieran oficiar este tipo de misas, extendiéndose este permiso con el tiempo a todos los sacerdotes de la fe católica. Es importante recalcar que otras culturas de Europa, como los celtas, honraban a sus muertos en estas fechas, ya que el fin de las cosechas se daba regularmente en los últimos días de octubre. Por ejemplo, el Halloween era una fiesta en la cual se recogían las cosechas y se creía que los muertos venían a convivir con los vivos. Este es un tema bastante largo y que merece su propio video. ¿Y qué pasaba en el mundo prehispánico? Se sabe que por lo menos había 4 fechas dedicadas a los muertos, siendo Micahuitontli o Fiesta de los Muertos Pequeños, Hueymicanhuitl, Gran Fiesta de los Muertos, Tepehuitl, Fiesta de los Cerros, y Titl, envejecimiento o envejecimiento. Las primeras 2 celebraciones, que tenían el prefijo mica, lo cual en náhuatl significa sacrificar o ofrecer algo a los muertos, eran fiestas que se celebraban entre los meses de agosto y septiembre. El Micalhuitontli era relacionado con los muertos pequeños y una forma de preparación para la fiesta grande, o Hueymicalhuitl, la cual celebraba a los guerreros que acompañaban a Huitzilopochtli y moraban en la Casa del Sol o Tonatiuh Ichan. La fiesta llamada Tepehuitl se festejaba en los últimos días de octubre, se celebraba el fin de la cosecha y se honraba a los cerros y sus habitantes, principalmente a Tlaloc, Chalchihuitlicue y a sus hermanos los tlaloques, y por lo tanto a las personas que murieron ahogadas. Junto con el solsticio de invierno se celebraba el Tititl, en ella se celebraba Azihuacoatl. Esta fecha es lo más parecido a nuestra celebración actual de Día de Muertos. Esta fiesta era para honrar a aquellos que tuvieron una muerte natural y que su destino por lo tanto era el Mictlán, viaje el cual explicaremos en su propio video. Esta fecha también se llama Quixevilotia, lo cual significa en memoria y la hacían cada año los hijos o parientes del finado. En esta fecha se colocaba una ofrenda en memoria del finado. Sobre un petate se colocaba una imagen representando al difunto mediante un manojo de ocote vestido con una manta o camisa, junto con otras cosas de la casa. Si el difunto había sido valiente o un señor, se colocaba también un atado de plumas sujeto en la parte de atrás de la cabeza. Frente a esta ofrenda se colocaba mucha comida, la cual era ofrecida a los invitados. Al finalizar todo, se quemaba toda la ofrenda.
Todas estas celebraciones fueron prohibidas con la llegada de la Iglesia Católica a México después de la conquista. Sin embargo, con el tiempo y de una forma natural, estas se combinaron con las celebraciones europeas. Se celebraron las primeras misas del Día de los Santos Difuntos en Texcoco, Tlaxcala y el Convento Grande de San Francisco en la Ciudad de México. Fray Toribio de Benavente Motolinia comentaba que, en el Día de los Finados, casi por todos los pueblos de los indios dan muchas ofrendas por sus difuntos. Unos ofrecen maíz, otros mantas, otros comidas, pan, gallinas y en lugar de vino, dan cacao. Esta transición no fue fácil, ya que las autoridades eclesiásticas no veían con buenos ojos las costumbres de los llamados indios. En palabras de Jacinto de la Serna, los indígenas adulteraban la loable costumbre de la iglesia en la conmemoración de los fieles difuntos. Los indígenas preparaban ofrendas y encendían candelas o veladoras, principalmente en la noche y en barrios no visitados por los ministros de la iglesia. Se intentó frenar y erradicar esto, pero con el tiempo vieron que esta tarea era imposible y decidieron tolerarlo y aceptarlo. Con el tiempo, todo esto dio forma a la tradición actual de Día de Muertos, evolucionando y cambiando con el paso de los años. Por ejemplo, en lugar de un muñeco que represente al finado, se comenzaron a colocar fotos y bebidas alcohólicas destiladas como el tequila o el mezcal. La celebración de Día de Muertos es una fecha que cobró notoriedad en el año de 2017, cuando Disney estrenó la película de Coco, película que a pesar de que en muchas cosas no es fiel a la realidad, como la aparición de los alebrijes inventados hasta el año de 1936, puso de moda el Día de Muertos. Otra adición reciente a la celebración fue el ahora famoso desfile de Día de Muertos, nacido gracias a la película de 007 Spectre, estrenada en el año de 2015. En esta película el agente inglés detiene a un peligroso criminal en medio de un desfile de Día de Muertos en las calles del centro de la Ciudad de México. Las autoridades mexicanas, al ver el éxito de esta película y con la intención de promover esta fiesta en el mundo, decidieron hacer realidad el desfile al año siguiente. Al ser México un país tan grande y diverso, la celebración del Día de los Muertos también lo es, y a pesar de que existen elementos en común como la flor de cempasúchil, la cual los mexicas creían que era un punto de conexión entre este y el otro mundo, pues su color ilumina el camino y su olor guía a los difuntos al altar que se colocó en su honor. Aunque hay elementos en común en todo México como el copal, el cual sumo es alimento de las divinidades, la comida, la bebida y las imágenes en la ofrenda, también existen diferencias. Por ejemplo, en Aguascalientes se celebra el Festival de las Calaveras, el cual rinde homenaje a José Guadalupe Posadas, creador de la Catrina. En Oaxaca se hacen representaciones mudas con duración de más de 20 horas en las que los participantes visten de negro y portan espejos, representando la luz y la oscuridad. Un elemento que damos por hecho en estas épocas es el pan de muerto. Este tiene su origen en las épocas precolombinas. Según la mayoría de los historiadores, este pan nace a partir de los sacrificios humanos. En esta época, después de un sacrificio, se preparaba un pan hecho de maíz y amaranto molido, el cual se mezclaba con la sangre de la persona sacrificada. Con la llegada de los españoles, este acto fue cambiado, pues estos lo consideraban como algo bastante violento. Se sugirió entonces la creación de un pan de trigo cubierto de azúcar roja como forma de simbolizar la sangre de los corazones antiguamente usados. Esto generó un mestizaje, pues en España existía algo parecido, el pan de las ánimas, un pan que era bendecido y ofrecido a los difuntos durante el Día de Todos los Santos y el de los fieles difuntos, pues el pan para muchas culturas ha representado una unión con los muertos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se preparaban ofrendas mortuorias con panes hechos de trigo. La receta actual del pan de muertos se elabora con harina de trigo, leche, huevo, levadura, sal, mantequilla y un toque de anís y naranja o esencia de azahar, hecho en forma de bollos redondos y decorado con 2 tiras de masa cruzadas como forma de simbolizar los huesos del cuerpo humano. La ofrenda de muertos también ha sufrido una evolución desde las épocas prehispánicas, teniendo cambios y agregando o quitando elementos con el paso del tiempo, llegando a su versión actual, teniendo sus variaciones de acuerdo a la región del país. Sin embargo, existen elementos en común que toda ofrenda debe de llevar, los cuales son: mantel blanco, el cual significa pureza y alegría por recibir a los difuntos; agua, como símbolo de pureza del alma y para calmar la sed de seres queridos que visitan la ofrenda desde el más allá; veladoras para iluminar el camino de los difuntos y ser una guía; incienso y copal, el cual sirve para limpiar el hogar de los malos espíritus y ser una guía olfativa; flores de cempasúchil, las cuales vimos son una forma de conexión entre este mundo y el más allá; sal, como una forma de protección para los espíritus, de tal forma que estos no se corrompan en su camino de ida y vuelta desde el más allá;
pan de muerto, como una representación del cuerpo del finado y un símbolo de amor y fraternidad, fotos de los fallecidos queridos para hacerles una invitación a que nos visiten, la comida y bebida favorita de las personas honradas en la ofrenda para que puedan degustarla y disfrutarla, y por último, papel picado, el cual simboliza el aire, como uno de los 4 elementos que tienen que estar siempre en la ofrenda. Como puedes ver, la ofrenda de muertos es una elaboración compleja, contando con muchos simbolismos, pero sobre todo con una gran carga emocional, pues representa esa unión eterna entre los que estamos vivos y los que ya no se encuentran entre nosotros. El Día de Muertos es una celebración con una riqueza cultural y complejidad única en el mundo, pues es de las pocas celebraciones que honra la muerte, pero sobre todo honra la vida de los difuntos. Es una forma de seguir conectados y seguir mostrando ese profundo amor a nuestros seres queridos que ya están difuntos. Es una celebración muy variada y que es imposible de abarcar en un solo video. Por el momento eso es todo. Es un tema complejo y con una gran riqueza, por lo que seguramente omití muchas cosas. Puedes enriquecer este tema en los comentarios. Cualquier aporte es siempre bienvenido. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. En las pantallas finales te aparecerán videos que también pueden ser de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.